Lo primero que me llamó la atención no fue un mensaje ni una llamada extraña, sino el hecho de que mi mujer, Laura, se arreglara como si fuera a una boda, para ir a una simple cena de trabajo. Tacones, perfume caro, vestido nuevo. Hasta se pintó los labios de rojo, cuando yo sabía que odiaba usarlo porque decía que le quedaba vulgar. ¿Y tú qué? ¿No te vas a poner nada?, me soltó, medio riéndose, cuando me vio en vaqueros y camisa. Le contesté que no, que era martes y que yo al día siguiente tenía que estar en la gestoría a las 8, así que prefería quedarme en casa con nuestra hija. Se encogió de hombros, cogió el bolso y salió por la puerta como si no hubiera nada raro. Pero esa noche sí fue rara. Muy rara. A la 1 de la madrugada seguía sin volver y lo peor no era la hora, sino que nuestra hija, desde su habitación, me preguntó, «Papá, ¿mamá no viene a dormir hoy?». Ese comentario de una niña me atravesó más que cualquier sospecha. Cuando por fin regresó, sobre las 2:30, entró en casa oliendo a una colonia que no era la suya. Ni siquiera intentó disimular. Se metió en la ducha directamente, sin saludar, y yo me quedé en el sofá mirando la tele apagada, con un nudo en el estómago. Ahí, sin tener aún ninguna prueba, me di cuenta de que algo se había roto. La semana siguiente a aquella cena de trabajo empezó a destapar lo que yo ya intuía. No fue de golpe, sino a base de pequeños detalles que empezaron a acumularse hasta que se hicieron imposibles de ignorar. El martes, por ejemplo, dijo que tenía reunión con el claustro del instituto y que quizá acabaría tarde. No me extrañó, porque es verdad que a veces tienen reuniones largas, pero lo raro fue que a las 9 de la noche aún no había llegado a casa y Lucía me pidió cenar. Le mandé un mensaje a Laura y me respondió una hora más tarde diciendo que ya salía. Lo curioso es que cuando entró por la puerta llevaba el pelo suelto y revuelto, y ella siempre se lo recoge en esas reuniones. No dije nada, pero lo guardé en la cabeza. El jueves, sin embargo, fue el primer golpe serio. Un compañero de la gestoría, que vive en el barrio, me preguntó en tono inocente si yo había estado en la terraza de un bar del Carmen el día anterior. Le dije que no, que yo había estado en casa con mi hija, y él, sin mala intención, soltó que entonces se habría confundido porque juraría haber visto a Laura tomando algo con un hombre al que no conocía. Me reí para quitarle hierro, pero por dentro se me encogió el cuerpo. Esa noche no dije nada tampoco, porque aún no tenía certeza de nada, pero al acostarme me quedé despierto pensando en cada salida rara de las últimas semanas, en cada excusa, en cada voy a tardar un poco más. El sábado por la mañana tuve la primera prueba clara de que algo estaba pasando. Laura dijo que tenía que ir al mercado a comprar pescado, algo que nunca hace porque lo normal es que vaya yo. Me ofrecí a acompañarla y se puso nerviosa, dijo que no hacía falta, que así yo me quedaba con la niña. No insistí, la dejé ir y esperé. Una hora después, cuando aún no había vuelto, decidí bajar al coche y dar una vuelta. No suelo hacer ese tipo de cosas, pero el estómago me lo pedía. Conduje hacia el centro y, al girar por una calle cercana a la plaza del ayuntamiento, la vi. No estaba sola ni llevaba bolsas de pescado. Caminaba del brazo de un hombre, riéndose como hacía tiempo que no la veía reírse conmigo. Me quedé paralizado en el coche, observándolos a lo lejos, hasta que se metieron en una cafetería. Me temblaban las manos en el volante, no sabía si entrar y montar un escándalo o esperar. Decidí estacionar el coche en doble fila y quedarme mirando desde la acera de enfrente. Ellos se sentaron en una mesa junto a la ventana y vi claramente cómo él le acariciaba la mano por encima de la mesa y ella no apartaba la suya. Esa imagen me atravesó más que cualquier mensaje o cualquier rumor. Era real, tangible, estaba pasando delante de mis ojos. Me quedé allí 20 minutos, que me parecieron una eternidad, y cuando vi que se levantaban y se dirigían hacia la puerta, me escondí detrás de una esquina. No quería que me descubrieran todavía, necesitaba digerirlo antes de hacer nada.
Los vi alejarse cogidos de la mano, como dos adolescentes, y caminar hacia la zona de Colón. No los seguí más, volví al coche y conduje sin rumbo durante casi una hora, pensando qué hacer, cómo reaccionar, cómo volver a casa y mirar a mi mujer a la cara sin estallar. Cuando finalmente regresé, Lucía estaba jugando en el salón y Laura aún no había vuelto. Eso me dio tiempo a recomponerme un poco. Se presentó en casa 2 horas después con una bolsa del mercado, como si realmente hubiera estado allí todo el tiempo. Me dio 2 besos, me enseñó una merluza que supuestamente había comprado y se puso a cocinarla. Yo la miraba y solo pensaba en la escena de la cafetería, en la mano de aquel tipo sobre la suya, en su risa. La cena fue un teatro insoportable. Ella hablaba de lo fresco que estaba el pescado, de lo lleno que estaba el mercado, de una vecina que se había encontrado. Yo apenas respondía, asentía, mientras mi cabeza no paraba de girar. Esa noche, cuando nos metimos en la cama, me dio un beso en el cuello como hacía mucho que no hacía. Supongo que era su manera de tapar la culpa. Yo me hice el dormido, porque no podía soportar sentir sus labios sabiendo lo que había visto. El domingo decidí dar un paso más. No podía quedarme con la duda de quién era él. Así que, cuando Laura dijo que iba a la biblioteca a preparar unas clases, le propuse llevarla en coche porque me venía de paso. Puso una excusa rápida, que no quería molestar, que prefería ir andando, pero insistí con una sonrisa y no pudo negarse. La dejé en la puerta de la biblioteca, entró, y yo me quedé aparcado a unos metros. Al rato salió, mirando a los lados, y lo vi, el mismo hombre del sábado la estaba esperando. Se dieron un abrazo rápido y caminaron juntos hacia otra calle. Ese momento fue definitivo. Ya no eran sospechas ni casualidades, era la confirmación. Mi mujer me estaba engañando con otro hombre y lo hacía sin demasiada preocupación de que la descubrieran. Volví a casa con una mezcla de rabia y tristeza difícil de describir. Sentía un nudo en el pecho, como si todo lo que habíamos construido juntos en 12 años se hubiera derrumbado en cuestión de minutos. Esa noche no pude dormir. La escuchaba respirar a mi lado y solo quería gritarle a la cara que lo sabía todo, que la había visto, que no hacía falta que siguiera mintiendo. Pero me contuve, porque quería que la confesión saliera de su boca. Al día siguiente, mientras desayunábamos, la observé con calma y le solté: Laura, el sábado no fuiste al mercado, ¿verdad? Ella se quedó helada, me miró fijamente, y su silencio confirmó lo que ya sabía. El lunes por la tarde decidí que ya no tenía sentido seguir alargando lo inevitable. Pasé el día entero en la oficina con la cabeza en otra parte, incapaz de concentrarme en el trabajo. Cada correo que llegaba lo leía sin comprender, cada llamada me sonaba como ruido de fondo. Lo único que repetía una y otra vez en mi mente era la imagen de Laura con ese hombre en la cafetería y después en la puerta de la biblioteca. Cuando volví a casa, encontré a Lucía en el salón viendo dibujos y a Laura preparando la cena en la cocina. Me quedé unos segundos en el pasillo observándola, pensando cómo empezar. No quería gritos delante de nuestra hija, así que le dije con voz calmada que necesitábamos hablar a solas después de acostar a la niña. Ella asintió sin sospechar nada. A las 10, cuando Lucía ya dormía, la llamé al salón. Me senté en el sillón frente a ella y respiré hondo. Le solté sin rodeos: el sábado no fuiste al mercado, te vi con él en el centro. Ayer también te vi salir de la biblioteca con él. No lo niegues porque lo vi con mis propios ojos. Su cara se descompuso al instante, los ojos se le abrieron de golpe y se llevó una mano a la boca. No supo qué decir en un primer momento, pero después intentó reaccionar. No es lo que piensas, Javier. Déjame explicarlo. ¿Explicarlo? ¿Cómo explicas que estabas de la mano con otro hombre, que lo abrazabas en plena calle como si yo no existiera? Es un compañero del instituto, no tiene nada que ver con lo que estás pensando, solo es un amigo.
Un amigo al que acaricias la mano en una cafetería y con el que te escapas cuando me dices que estás preparando clases. No me trates como a un idiota, Laura. Ella se levantó, empezó a caminar nerviosa de un lado a otro del salón. No sabía dónde meter las manos, se agarraba el pelo, se cruzaba de brazos, parecía un animal acorralado. Finalmente, se paró frente a mí y lo admitió. Está bien, tienes razón, no es solo un amigo. Se llama Sergio, es profesor de historia. Hace meses que hablamos, y sí, he quedado con él algunas veces. Me puse de pie de golpe, sentí que el suelo me ardía bajo los pies. ¿Algunas veces? ¿Quieres que me crea que es algo casual? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? No te voy a mentir más, Javier. Sí, ha pasado, pero no es lo que tú crees. ¿Y qué creo yo, exactamente? Porque lo que yo vi es a mi mujer comportándose como si estuviera con su pareja, mientras yo estaba en casa cuidando de nuestra hija. Laura bajó la cabeza, y cuando volvió a hablar lo hizo casi susurrando. Me he sentido sola durante mucho tiempo. Tú estás siempre cansado, siempre preocupado por el trabajo, por las cuentas, por la rutina. Con él me siento escuchada, siento que todavía soy alguien que importa, que atrae. No lo busqué, surgió, y me equivoqué en no decírtelo desde el principio. ¿Te equivocaste en no decírmelo? Te equivocaste en traicionar a tu familia, en destrozar la confianza de 12 años, en jugar con mi cara mientras me hablabas de reuniones falsas y mercados inventados. Se echó a llorar, pero yo ya no tenía espacio para la compasión. La rabia se mezclaba con la tristeza en un cóctel insoportable. ¿Cuántas veces, Laura? Dímelo claramente. No lo sé, 3 o 4. ¿3 o 4? Ni siquiera llevas la cuenta. ¿Te das cuenta de lo humillante que es para mí escucharte así, sin importar si fueron 3 o 30? Ella levantó la voz de repente, harta de mi tono. ¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara esperando cada noche a que llegaras cansado, que me conformara con una vida apagada? Yo necesitaba algo más, Javier, y tú no estabas. Ese golpe fue más duro que todo lo anterior. No era solo la traición, era la justificación descarada. ¿Así que la culpa es mía ahora? ¿De que no sepas valorar lo que tienes en casa, de que busques fuera lo que no eres capaz de hablar conmigo? Si estabas tan insatisfecha podías haber pedido el divorcio, pero preferiste montarte tu aventura mientras yo cuidaba de nuestra hija. Laura se limpió las lágrimas con rabia y me devolvió la mirada. No quiero divorciarme, Javier, solo necesitaba aire, necesitaba sentirme viva. Él no significa lo que tú piensas, no quiero una vida con él, la quiero contigo y con Lucía, pero necesito que entiendas por qué pasó. Me eché a reír, pero era una risa amarga, más parecida a un bufido. ¿De verdad piensas que puedo entender algo así? ¿Que después de ver lo que vi y escuchar lo que escuché voy a aceptarlo como si nada? Nos quedamos en silencio unos segundos, solo se escuchaba el reloj de la pared marcando los minutos. Yo temblaba de rabia y ella temblaba de miedo. Finalmente, le dije lo único que me salió del alma en ese momento. Esto no va a quedar así, Laura. Te juro que no. Ella intentó acercarse para tocarme el brazo, pero me aparté. La miré con todo el desprecio que era capaz de mostrar y me fui al dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. Esa noche no dormí. Pasé las horas dando vueltas en la cama, repasando cada palabra, cada gesto, cada mentira. Lo único que tenía claro es que la historia no había terminado, y que tarde o temprano tendría que hacer algo más que gritar. La mañana después de la confrontación amanecí con la cabeza cargada pero con una decisión clara, no iba a dejar que Laura se saliera con la suya como si nada. No se trataba de venganza ciega, sino de poner las cosas en su sitio, de que entendiera que sus actos tenían consecuencias. Pasé el día trabajando en silencio,
contestando correos de manera mecánica y anotando en un papel ideas de lo que podía hacer. No quería violencia ni escenas delante de mi hija, quería algo que dejara huella y que no pudiera negar nunca más. Lo primero que hice fue investigar quién era Sergio. Ya sabía que era profesor de historia en el mismo instituto que Laura, así que me bastó con revisar la web del centro y encontrar su foto. Un hombre de unos 40 años, barba recortada, sonrisa amable en la típica foto de claustro. No parecía nada especial, lo cual me enfureció más, porque no podía comprender cómo mi mujer había tirado todo por alguien tan corriente. Decidí que necesitaba pruebas sólidas y que, si algún día esto terminaba en un juzgado, me vendrían bien. Por eso contacté con un conocido que trabaja como detective privado. Le conté lo básico, le pedí discreción absoluta y aceptó sin hacer demasiadas preguntas. En menos de una semana ya tenía fotos de Laura y Sergio entrando juntos en un hotel del centro a media tarde y saliendo 2 horas después. También tenía grabaciones de ellos besándose en el coche de él en un aparcamiento vacío. Cuando recibí ese material sentí un golpe en el estómago, pero al mismo tiempo una calma extraña. Ya no había discusión posible, ya no dependía de que ella quisiera admitirlo o no. Ahora era un hecho comprobado y documentado. Esa misma noche imprimí todas las fotos y las guardé en una carpeta que metí en el maletín de trabajo. Mi siguiente paso fue planear cómo utilizar esa información. No quería un escándalo en la puerta del colegio ni montar una pelea pública, lo que quería era que Laura sintiera la misma humillación que yo había sentido. Pensé en contárselo directamente a sus padres, porque ellos siempre habían confiado en mí y habían visto en nuestra familia un ejemplo de estabilidad. Decidí hacerlo un domingo por la tarde, cuando normalmente vamos a comer a su casa. Ese día llevé la carpeta conmigo y, después del postre, pedí hablar con ellos en privado en el salón. Laura se quedó helada, sabía que algo iba a pasar, pero no se atrevió a detenerme delante de su madre y su padre. Me senté frente a ellos, abrí la carpeta y fui sacando una a una las fotos sobre la mesa. Les expliqué con calma lo que había estado ocurriendo durante meses y cómo lo había confirmado todo. Su padre miraba las imágenes con el ceño fruncido, su madre lloraba en silencio. Laura intentó interrumpir diciendo que no era necesario, que podíamos hablar en casa, pero yo la corté en seco. No, aquí y ahora, delante de tus padres, porque ellos merecen saber quién eres en realidad. Ella me insultó en voz baja, pero no respondió más. Sus padres me dieron la razón, me pidieron disculpas, aunque no tuvieran culpa alguna. Fue un momento duro, pero necesario. Quería que ella entendiera que no solo me había fallado a mí, sino a toda su familia. El paso siguiente fue todavía más calculado. En el instituto donde trabajaban Laura y Sergio había un claustro importante a final de mes, y yo sabía que muchos profesores tenían por costumbre reunirse en un bar cercano después de esas sesiones. Con la ayuda del detective conseguí un video de Laura y Sergio besándose a plena luz del día en la puerta de un hotel. Preparé varias copias de ese video en un pendrive y, sin dejar rastro, las envié de forma anónima a varios correos del centro, a la dirección, a la jefatura de estudios y a 2 profesores que yo sabía que eran muy amigos de Laura. Nunca recibí confirmación, pero a los pocos días noté cómo ella llegaba a casa tensa, como si la hubieran interrogado en el trabajo. Me preguntó varias veces si sabía algo, y yo me limité a encogerme de hombros. La tercera parte de mi plan fue directamente económica. Durante años yo había gestionado las cuentas comunes de la familia. Teníamos ahorros en una cuenta conjunta y otra a mi nombre. Aproveché la situación para transferir casi todo lo de la cuenta conjunta a mi cuenta personal, dejándolo justo para los gastos básicos. Legalmente no estaba haciendo nada incorrecto, porque el dinero era de los dos, pero sabía que a ella le molestaría profundamente sentirse sin control financiero. Cuando intentó pagar una compra grande con la tarjeta y no pudo, me pidió explicaciones. ¿Has movido el dinero, Javier?
Claro que lo he hecho. No pienso seguir manteniendo un hogar para que tú te vayas a hoteles con otro. No puedes hacer eso, el dinero también es mío. Y tú tampoco podías acostarte con otro, pero lo hiciste. Así que, de ahora en adelante, cada euro se va a contar y se va a justificar. No tuvo respuesta, solo apretó los labios y se fue dando un portazo. Lo último que hice fue enfrentarme directamente a Sergio. Lo esperé una tarde a la salida del instituto. Me acerqué sin levantar la voz, con calma, y le dije mirándole a los ojos. Sé perfectamente lo que haces con mi mujer. Tengo fotos, vídeos y pruebas suficientes como para hundirte aquí mismo. No voy a levantar la mano ni voy a montar una escena, pero te lo digo claro, te alejas de ella o esto se hace público hasta en tu claustro. El tipo intentó balbucear una excusa, que él no quería problemas, que lo sentía, que no era tan grave. Lo interrumpí. Si vuelvo a verte cerca de mi casa o de mi hija, te juro que las fotos llegarán no solo a tu trabajo, sino también a tu familia. Tómatelo en serio. Se quedó blanco y asintió. No sé si le dio miedo o si realmente se sintió avergonzado, pero a partir de ese día dejó de aparecer en la vida de Laura. Al llegar a casa esa noche, ella me esperaba en el salón. Tenía la cara roja de tanto llorar. ¿Qué has hecho, Javier? Me preguntó. Lo justo. Ahora ya sabes lo que significa jugar con mi confianza. Ella no respondió. Se levantó y se encerró en el dormitorio. Yo me quedé en silencio, con una mezcla de satisfacción y amargura. Había tomado mis represalias, pero sabía que la historia aún no estaba cerrada. Los días posteriores a mi enfrentamiento con Sergio fueron tensos, como si en casa viviéramos en una especie de tregua incómoda. Laura estaba más callada que nunca, hacía sus tareas rutinarias con la mirada perdida y apenas cruzaba palabras conmigo. Yo tampoco hacía esfuerzos por hablar, solo me centraba en Lucía, en llevarla al colegio, en ayudarla con los deberes, en mantener su rutina lo más intacta posible. Era como si Laura y yo compartiéramos el mismo espacio físico pero en mundos completamente distintos. Esa distancia fue lo que me empujó a plantear una conversación definitiva, porque no podíamos seguir fingiendo indefinidamente. Una noche, después de cenar, le pedí que se sentara conmigo en la mesa del comedor. No quise hacerlo en el salón ni en la cama, porque allí siempre había excusas para levantarse o para cortar la charla. Ella accedió sin protestar, se sentó frente a mí con los brazos cruzados y la expresión cansada. Empecé yo, porque sabía que de su parte no iba a salir ninguna palabra. Laura, esto no puede seguir así. O enfrentamos lo que ha pasado y decidimos qué vamos a hacer, o terminamos viviendo como dos extraños bajo el mismo techo. Yo no quiero divorciarme, Javier, dijo en voz baja, casi sin mirarme. Entonces explícame qué es lo que quieres. Porque no puedo aceptar que me digas que quieres seguir conmigo mientras te ibas a escondidas con otro. Eso no es matrimonio, eso es una farsa. Ella levantó la vista y respiró hondo antes de contestar. Lo que pasó con Sergio fue un error, algo que nunca debió ocurrir. Sé que no hay forma de justificarlo, pero tampoco quiero tirar por la borda toda nuestra vida juntos. Te pido una oportunidad para arreglarlo, aunque sé que me va a costar tiempo recuperar tu confianza. Me quedé en silencio unos segundos, observándola. No era la primera vez que escuchaba frases de arrepentimiento, pero hasta entonces siempre me habían sonado vacías. ¿Arreglarlo cómo? Pregunté al fin. Porque lo que yo vi no se borra, Laura. Tengo imágenes en la cabeza que no van a desaparecer porque me digas que fue un error. Quiero ir a terapia contigo, quiero hacer lo que haga falta. Me duele verte así, me duele lo que he hecho, y aunque no me creas, me duele más de lo que imaginas. Me reí sin ganas. No me hagas el discurso de que sufres más que yo.
Fui yo quien te vio de la mano con otro, fui yo quien tuvo que escuchar a mi hija preguntando dónde estabas cuando llegabas a las 2 de la madrugada, fui yo quien se tragó tus mentiras una tras otra. Tú lo disfrutabas mientras yo me desangraba por dentro. Ella bajó la cabeza, pero no dejó de hablar. Lo sé, Javier, y no puedo cambiar lo que hice. Solo puedo prometer que no volverá a ocurrir. Una promesa tuya ahora vale menos que nada, contesté. Ya las rompiste todas. Hubo un largo silencio en la mesa, hasta que decidí decir lo que llevaba días rumiando. Mira, no quiero hacerte la vida imposible, pero tampoco quiero seguir compartiendo cama con alguien en quien no confío. Si realmente quieres seguir adelante, tenemos que poner condiciones claras. La primera es que no quiero volver a ver a Sergio ni en pintura. Ni mensajes, ni llamadas, ni encuentros casuales, nada. Eso ya está hecho, Javier, no hablo con él desde que lo enfrentaste. La segunda es que la parte económica la controlo yo. No pienso volver a poner dinero en una cuenta conjunta para que lo uses sin dar explicaciones. Lo acepto, dijo rápidamente, aunque noté que le dolía. Y la tercera es que tenemos que ser completamente sinceros de ahora en adelante. No me refiero solo a lo de la infidelidad, me refiero a todo. No quiero volver a escuchar una mentira tuya, ni aunque sea sobre la compra del supermercado. Laura asintió despacio. Lo entiendo. Si eso es lo que hace falta para que podamos seguir, lo haré. Y aún así, añadí, no te engañes, esto no significa que yo te perdone. No sé si algún día podré hacerlo. Lo único que significa es que quiero darle cierta estabilidad a nuestra hija, porque ella no merece que su vida se rompa en pedazos por tu culpa. Laura empezó a llorar, pero yo ya no sentía ganas de consolarla. Había pasado la fase de la rabia y la fase del dolor, ahora solo quedaba un cansancio profundo. ¿De verdad no hay nada más entre nosotros, Javier? Preguntó con voz temblorosa. ¿De verdad no queda nada de lo que fuimos? La miré fijamente antes de contestar. Lo que fuimos ya no existe. Lo que quede dependerá de lo que hagamos a partir de ahora, pero no esperes que sea lo mismo. Si decides quedarte, será como empezar de cero, aunque nunca se empieza de cero cuando ya has roto todo. Si decides irte, te prometo que no te lo pondré difícil con Lucía. Pero lo que no vamos a hacer es seguir viviendo en esta mentira. Ella no contestó. Se levantó lentamente, me dio la espalda y se fue al dormitorio. Yo me quedé sentado en la mesa, mirando los platos vacíos y pensando que, aunque había conseguido imponer mis condiciones, en realidad no había ganado nada. Esa noche dormí en el sofá, no porque me lo pidiera, sino porque no podía soportar la idea de compartir la misma cama con ella después de lo que habíamos hablado. Mientras intentaba conciliar el sueño, comprendí que esa conversación había sido el punto de no retorno, nuestra vida en común ya nunca volvería a ser lo que había sido. Han pasado varias semanas desde aquella última conversación en la mesa del comedor y la vida en casa se ha transformado en algo extraño. Una especie de rutina pactada en la que Laura y yo apenas hablamos lo justo para organizarnos con Lucía y con las tareas domésticas. No puedo decir que haya paz, pero tampoco hay discusiones, es más bien una especie de calma artificial en la que ambos tratamos de no empujarnos demasiado porque sabemos que el equilibrio es frágil. Yo cumplo con lo que dije, controlo las cuentas, llevo un registro de cada gasto y no permito ningún movimiento sin mi autorización. Ella lo acepta, aunque sé que le incomoda. He visto cómo se muerde la lengua cuando tiene que pedirme dinero para comprar ropa o para algún gasto extra, y aunque pueda sonar cruel, reconozco que me produce cierto alivio verla en esa posición de dependencia después de todo lo que pasó. En cuanto a Sergio, desapareció por completo de nuestra vida. El detective me confirmó que no han vuelto a verse y en el instituto parece que la historia corrió lo suficiente como para que ninguno de los dos quisiera arriesgarse a mantener contacto. Laura llega a casa puntual cada tarde, incluso demasiado puntual,
como si quisiera demostrar con cada gesto que no hay nada oculto. Yo la observo, pero no confío en sus gestos, porque ya sé de lo que es capaz. No hay manera de borrar lo que vi ni lo que descubrí. Lo curioso es que con el paso de los días mi rabia inicial se fue transformando en una sensación distinta, más pesada, que es la certeza de que aunque ella se esfuerce en dar la imagen de que todo está bajo control, yo ya no la veo igual. He intentado varias veces recordar momentos felices, viajes, cenas, cumpleaños, y en cada recuerdo aparece la sombra de lo que hizo. No puedo separar a la mujer que compartía conmigo esas experiencias de la mujer que se iba a escondidas con otro. Esa mezcla de imágenes me persigue constantemente y me confirma que, por mucho que yo quisiera salvarlo todo por Lucía, la relación como tal está rota. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me armé de valor y le dije lo que llevaba tiempo pensando. Laura, no quiero seguir fingiendo. Sé que dijimos que intentaríamos mantenernos unidos por nuestra hija, pero esta situación es insostenible. No puedo vivir con la desconfianza permanente y tampoco quiero que Lucía crezca en una casa en la que no hay cariño, solo obligaciones. Ella dejó el tenedor en el plato y me miró con lágrimas contenidas. ¿Entonces qué propones? ¿Que nos separemos? Propongo que lo hablemos seriamente. No se trata de castigo, se trata de aceptar que lo que había entre nosotros ya no existe. Podemos seguir siendo padres de Lucía y organizar nuestra vida de la manera más civilizada posible, pero seguir compartiendo cama y techo me parece una tortura innecesaria. Se quedó en silencio, sin apartar la vista de mí. Tras unos segundos me contestó. Yo no quiero que nos divorciemos, pero entiendo lo que sientes. Si decides que nos separemos, no voy a impedirlo. Solo te pido que lo hagamos de forma que Lucía no sufra más de lo necesario. Ese es mi único objetivo, respondí. Ella no tiene culpa de nada, y lo último que quiero es que pague por los errores de sus padres. Pasamos el resto de la cena sin hablar más del tema, pero la decisión estaba tomada. Al día siguiente pedí cita con un abogado para informarme de los trámites. No se lo conté de inmediato a Laura, preferí esperar a tener claro cómo organizar la custodia y los aspectos económicos. Cuando por fin se lo dije, no reaccionó con sorpresa, simplemente asintió y aceptó que la historia de nuestro matrimonio llegaba a su fin. La conversación definitiva fue en el salón, mientras Lucía dormía. Laura, el abogado me ha explicado todo. La custodia compartida es la mejor opción, mitad del tiempo con cada uno. En cuanto a la casa, podemos venderla y repartir lo que corresponda, o que uno de los dos se quede y le pague al otro su parte. Quiero que Lucía se quede aquí, en su colegio, con sus amigas. Si quieres, me quedo yo en la casa y te pago lo que corresponda. Está bien, no me importa mudarme, siempre que Lucía esté bien. Laura suspiró y apoyó las manos en la mesa. Siento que haya terminado así, Javier. Te juro que nunca pensé que llegaría a este punto. Yo tampoco, contesté. Pero cada decisión tiene consecuencias, y aquí estamos. Nos miramos un rato en silencio, como dos desconocidos que saben que no hay vuelta atrás. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, solo la certeza de que todo se había acabado. Con el tiempo, me he dado cuenta de que lo más difícil no fue descubrir la infidelidad ni enfrentarla, sino aceptar que una parte de mi vida se había terminado y que debía construir otra. Aprendí que uno puede pensar que tiene todo bajo control y, sin embargo, bastan unas semanas para que todo se derrumbe. También entendí que el dolor no desaparece de golpe, sino que se transforma poco a poco en una especie de distancia emocional que te permite seguir adelante. Hoy vivo en un piso pequeño cerca del colegio de Lucía. Ella pasa conmigo la mitad de la semana y trato de darle la mayor estabilidad posible. Con Laura tengo una relación funcional, hablamos lo justo para organizarnos, sin reproches ni escenas. No hay reconciliación ni odio, solo un acuerdo tácito de que lo mejor es seguir caminos separados.
Cuando pienso en lo que aprendí, me doy cuenta de que lo esencial es no engañarse a uno mismo. Durante mucho tiempo quise creer que el matrimonio era fuerte y que los pequeños indicios no significaban nada. Me equivoqué al ignorar las señales y me equivoqué al dar por hecho que la rutina era suficiente para sostener una vida en común. Lo que me queda ahora es la tranquilidad de haber enfrentado la verdad, de no haber cerrado los ojos cuando más dolía y de haber tomado decisiones que me permiten mirar a mi hija sin sentir vergüenza. No hay héroes ni finales felices en esta historia, solo la realidad de un matrimonio que no supo resistir y de un hombre que aprendió, a la fuerza, que la confianza es algo que una vez roto ya no se recompone. Lo que viene ahora es un camino distinto, con incertidumbres, pero al menos es un camino en el que no me engaño más. Y eso, al final, es lo único que me da algo de paz.